Hola, buenas tardes. El tema de hoy son las estructuras repetitivas. Ejecuta mientras, ejecuta hasta y ejecuta para. Estas estructuras que nos van a permitir repetir un número finito de veces un determinado número de instrucciones. Dice que las estructuras cíclicas o estructuras repetitivas, también llamadas cíclicas o ciclos, se utilizan cuando se quiere que un conjunto de instrucciones se ejecuten un cierto número finito de veces. Por ejemplo, escribir algo en la pantalla cierta cantidad de veces, mover un objeto de un punto a otro cierta cantidad de pasos o hacer una operación matemática cierta cantidad de veces. Y es que estas estructuras nos van a permitir controlar una cantidad enorme de procesos que de otra manera pues nos implicaría bastante código, bastante líneas y bastante trabajo. Tenemos tres estructuras repetitivas principales, las vemos aquí abajo del título. Tenemos la ejecuta mientras, la ejecuta hasta y la ejecuta para. Cualquiera de las tres nos va a servir para controlar o para elaborar un ciclo. Sin embargo, cada una tiene características diferentes, pero todos los ciclos tienen los mismos elementos. Los ciclos son fundamentales cuando estamos trabajando sobre bases de datos, que es un tema que veremos más adelante. Pero así como las estructuras condicionales son muy importantes y son muy útiles, son básicas, los ciclos también son básicos, son fundamentales. No sería posible elaborar un programa completo sin utilizar cualquiera de estos tres ciclos. En esta ocasión, de este lado derecho, pues tenemos el ejemplo de cómo es un ciclo. Este es el ejecuta para. Y vamos a ver ahorita cuáles son los elementos. Podemos ver allí principalmente que ya el flujo nos cambia bastante. El flujo que viene de arriba y si continúa hacia abajo, no termina abajo, se regresa a la estructura, a la condición del ciclo y continúa así dando vueltas hasta que en un momento dado la flecha que vemos por ahí del lado derecho sale de la condición, sale hacia abajo, elabora otros procesos y nos permite continuar con el programa, pero ya fuera del ciclo. Ese conjunto de instrucciones que podemos ver ahí que está, pues ahora sí que haciendo un círculo con el flujo de datos, es nuestro ciclo. Todas esas instrucciones se están repitiendo una cantidad finita de veces. Vamos a ver los elementos de los ciclos. Tenemos aquí el ejemplo anterior, pero ya tenemos marcados sus elementos. Con el número 1 tenemos lo que es la variable de control. La variable de control, que en este caso estamos utilizando i. Nosotros en el diagrama de flujo estamos marcando un ejecuta para. ¿Para quién? Para la variable i, que está iniciando en 0 porque no ha dado ninguna vuelta a nuestro ciclo. Está empezando en 0. En el número 2 tenemos la condición. La condición es en qué momento va a salir del ciclo. Tenemos que tener controlado nosotros mediante una condición, una forma de salir del ciclo. Si nuestra condición no es correcta, nuestro programa va a quedar ciclado. Esto es, no va a salir jamás del ciclo. Si nosotros estamos codificando un programa que pida 10 números, pues vamos a repetir 10 veces, introduce un número, llevan 2, introduce un número, van 3 y así sucesivamente hasta que llegue a 10. Cuando lleguemos a 10 el programa debe de terminar, o pueden ser 20 o 100 o 200 las veces que sean necesarias. Si estamos hablando de trabajadores en una empresa, pues no sé, podrían ser 100, 200. Si estamos hablando de píxeles en pantalla, pues pueden ser 640, 720, 1080, etcétera.
y podemos repetir por cada elemento y realizar acciones por cada elemento. Si estamos manejando una base de datos que tenga 2000 empleados, 2000 productos, 5000 productos, qué sé yo, 10,000 o más, por cada elemento podemos realizar ciertas acciones. La condición la vamos a colocar aquí y dependiendo cómo se evalúe, nos va a introducir al ciclo o nos va a sacar del ciclo. Al introducirnos al ciclo va a repetir el proceso y al salirnos vamos a elaborar procesos diferentes. El bucle o cuerpo del ciclo está determinado desde que comenzamos adentro del ciclo, después de la condición, y empezamos a elaborar procesos hasta que se marca un final del ciclo. Todo esto que está repitiéndose es el bucle o el cuerpo de nuestro ciclo. Cada proceso que se repite un número finito de veces es el bucle o el cuerpo de nuestro ciclo. La iteración es cada vuelta que da nuestro ciclo. En este caso, para nuestro ejecuta, está dando 10 vueltas, va a ser 10 iteraciones. Esto es, si hacemos referencia a la iteración 6, quiere decir que en la sexta vuelta pasa algo. Si hacemos referencia a la iteración 2, pues entonces es en la segunda vuelta. Las iteraciones es el número de vueltas que damos en un determinado ciclo. Como comentaba al inicio, tenemos 3 tipos de ciclos. Los 3 trabajan diferente. Los 3 los vamos a utilizar en situaciones diferentes de acuerdo a como mejor nos convenga. Pero todos tienen los mismos elementos. Todos van a tener una variable de control. Todos van a tener una condición. El bucle o el cuerpo de nuestro ciclo y van a realizar iteraciones. 2 elementos muy importantes dentro de cualquier ciclo son los contadores y los acumuladores. Son 2 tipos especiales de variables que vamos a utilizar con nuestros ciclos, pero que los vamos a ver más adelante. Vamos a ir poco a poco avanzando en la utilización de nuestras estructuras cíclicas. Vamos a revisar aquí qué es lo que está haciendo este diagrama de flujo que colocamos, en el que utilizamos la variable de control de i igual a 0 hasta 10. Y pues dice aquí, realiza el pseudocódigo para un programa que pregunte 10 veces la edad a un usuario. Siempre hay que analizar nuestro problema y aquí lo que nos está diciendo es que vamos a preguntar 10 veces. Este es un ejercicio muy simple, únicamente ilustrativo. Vamos a preguntar 10 veces la edad a un usuario, por lo tanto, la variable de control i, que puede ser cualquier variable, pero el estándar para nuestras variables de nuestros ciclos son i, está comenzando en 0. ¿Por qué en 0? Porque no ha dado ninguna vuelta. La condición la estamos estableciendo en 10, porque va a preguntar 10 veces. Entonces, cuando i, que comienza en 0, llegue a 10, va a salir. La variable i debe de irse modificando de alguna manera para que llegue a 10, y esto es en cada vuelta del ciclo, por lo que tenemos que controlar y aumentar esa variable en 1 por cada vuelta. Entonces, la primera vuelta i será igual a lo que llevaba antes más 1. Por lo tanto, la primera vuelta será 0 más 1 y guardará 1. Si la condición no se cumple, dado que lleva 1, no ha llegado a 10, entra al cuerpo del ciclo, desarrolla los procesos y regresa en su primera iteración. Se incrementa ahí y
que llevaba 1 más 1, ahora lleva 2. 2 se guarda en I. Y llegó a 10, no. Como la condición no se cumplió, vuelve a entrar al cuerpo del ciclo, desarrolla los procesos y regresa a incrementar nuevamente la variable. Cuando la variable llega a 10 y evalúa la condición y es igual a 10, sí, entonces se sale, ya no deja entrar al cuerpo, se sale, llega al proceso y continúa con otros elementos. Y es lo que estamos haciendo aquí. Este proceso, este diagrama, pues es este pseudocódigo. Estamos marcando un inicio en nuestro programa y decimos ejecuta para i igual a 0 hasta 10. Esta línea es este cuadrito. Este ejecuta para i igual a 0 es esta línea. Hasta 10 es este de aquí. Y la variable, el incremento de la variable i, no la escribimos en el pseudocódigo porque esta instrucción incrementa automáticamente i en 1 por cada vuelta. Entonces, esta línea del ejecuta para i igual a 0 hasta 10 es nuestro cuadro que tenemos aquí. Posteriormente, baja a entrar al cuerpo y hace un proceso. Este proceso es este. Escribe cuántos años tienes. Baja a hacer otro proceso. Leer edad. Fin ejecuta. En el pseudocódigo el ejecuta tiene que tener su fin ejecuta, que es cuando llega a la línea al final. En este momento se devuelve el control al ejecuta para. Llegamos a fin ejecuta, no continúa abajo, tiene que regresar para evaluar i. I llevaba 0 más 1, ahora i lleva 1. Evalúa la condición. 1 igual a 10, todavía no. Baja y vuelve a entrar al ciclo, es decir, vuelve a entrar aquí. Escribe cuántos años tienes y leer edad. Fin ejecuta, regresa. I llevaba 1. Más 1, 2. ¿Llegó a 10? No. Vuelve a entrar al ciclo y así va a estar. Este bloque, este bucle, se va a estar ejecutando 10 veces. Cuando i vale 10, ¿llegó a 10? Sí, ya no entra al bucle. Del ejecuta salta a la línea siguiente del fin ejecuta y escribe, se terminó de preguntar. Que aquí es al salir, salta, y aquí escribe, se terminó de preguntar. Marcamos el fin de nuestro pseudocódigo y con estas líneas estamos representando este diagrama de flujo, resolviendo este pequeño problema. Una situación muy sencilla e ilustrativa para ver cómo está trabajando el ejecuta para. Sin embargo, este ejecuta y cualquier ejecuta, cualquier instrucción puede ir anidada, es decir, un ejecuta puede ir adentro de otro ejecuta. Una estructura condicional como las que vimos anteriormente puede ir adentro de un ejecuta, o a su vez, un ejecuta puede ir adentro de una de las dos opciones de las condicionales. Vamos a revisar este ejercicio que ya está un poquito más elaborado. El anterior fue ilustrativo para ver cómo está funcionando nuestra estructura cíclica. En este momento vamos a revisar un pseudocódigo, un problema ya un poquito más complejo, donde vamos a involucrar una estructura condicional que ya las vimos anteriormente. Ya vimos cómo funcionan los sí, y en este momento pues la vamos a integrar porque así lo necesitamos, porque así se necesita dentro de la solución de nuestro problema. El problema dice así: calcular la ganancia que va a obtener el dueño de un autobús por un viaje a la ciudad de Morelia. Si el autobús tiene 38 asientos y cobra por asiento 300 pesos si es adulto
y 200 pesos si es menor. Descontar al total lo gastado en gasolina. Bien, lo primero que tenemos que hacer es relajarnos, no abrumarnos. Es muy común que pues la primera impresión siempre que tenemos algún problema, y más cuando no tenemos experiencia resolviendo algoritmos, pues de repente se nos cierra el mundo, nos bloqueamos y no sabemos ni por dónde empezar, y sin embargo pues todavía ni hacemos el intento de resolverlo. Entonces vamos a abordar la resolución del problema con calma y analizando. Siempre lo primero que tenemos que hacer es detenernos a analizar qué nos piden, qué es lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta, para de allí comenzar y estructurar nuestro flujo de resolución del problema. Nos están pidiendo, preguntando la ganancia del dueño. Eso es lo que nosotros tenemos que dar de salida. Para saber la ganancia, tenemos que saber pues cuánto va a cobrar. Y a eso que haya cobrado le quitamos lo que haya gastado en gasolina. Eso es lo que nos dice aquí el enunciado del problema. Pero ¿cómo sabemos lo que va a cobrar? Bueno, sabemos que el autobús tiene 38 asientos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a una central de autobuses? Nos preguntan cuántos van a viajar. Y en base a la cantidad total de elementos que vayan a viajar, va a llenar el autobús para poder saber en total cuántas personas viajan y multiplicar por lo que cuesta cada boleto. Aquí el autobús tiene 38 asientos. Por lo tanto, tengo que preguntar si el que viaja o la persona que viaja es adulto o es menor. Tengo que preguntarlo 38 veces, porque depende, si es adulto me paga una cantidad y si es menor me paga otra cantidad. Y cada que vaya preguntándole al pasajero, tengo que ir sumando esa cantidad a lo que ya llevaba. Comienzo con mi primer pasajero. Inicialmente no voy a llevar nada cobrado, y después de preguntarle a mi primer pasajero, voy a llevar 300 o voy a llevar 200, dependiendo si fue adulto o fue menor. En mi segundo pasajero igual tengo que preguntar y ver si es adulto o es menor. Si es adulto voy a sumar 300, si es menor voy a sumar 200 a lo que ya llevaba, y así 38 veces hasta que termine la cantidad de asientos del autobús. Eso es lo que estamos haciendo en el pseudocódigo. Ahorita únicamente estamos analizando y viendo cómo sería posible resolverlo. Entonces ahora hay que llevarlo a pseudocódigo. Al comienzo, pues no llevamos nada cobrado. Nuestro total es 0. Tenemos que inicializar esta variable porque así la necesitamos. La vamos a ocupar después. Nuestro total es 0. Y comenzamos la estructura de nuestro ciclo. Ejecuta para i igual a 0 hasta 38. I es la variable que nos está controlando que dé 38 vueltas nuestro ciclo. Todo nuestro ciclo aquí. A ver. Vamos a regresar. Aquí. Bien. Vamos a dar 38 vueltas y esta línea nos está controlando las 38 vueltas. ¿Qué voy a hacer 38 veces? Voy a mandar un mensaje. Pregunto, ¿boleto de adulto? Y leo si sí o si no. Leer tipo de boleto. ¿Por qué? Tengo que saber si quien va ocupando el asiento es adulto o es menor. Y la respuesta a esa pregunta solo puede ser sí o puede ser no. ¿Boleto de adulto? Sí. ¿Boleto de adulto? No. Son las únicas dos respuestas. Por eso, a continuación, comparo
Utilizo mi estructura condicional. Si el tipo de boleto es igual a sí, quiere decir que fue un adulto quien está ocupando ese asiento. Entonces, total, que llevaba 0, es igual a 0 más 300. Ahora llevaría 300. Pero si tipo de boleto no fue sí, si tipo de boleto es igual a no, entonces no va a entrar aquí. Va a entrar aquí. De acuerdo a cómo están trabajando nuestras estructuras condicionales. Entonces, si no, total va a ser igual a 0 más 200. Total es igual a 200. Fin sí, se termina la estructura condicional. Fin ejecuta, termina nuestra estructura cíclica. Y quedamos que regresa el control a la ejecuta para. Y se incrementa en 1. 1 llegó a 38. No, vuelve a realizar este proceso. Vamos a pensar que la vez anterior fue un adulto. Total va a llevar 300. Y en este caso va a ser un niño. Entonces, boleto de adulto, no. Tipo de boleto es igual a sí, no. Me vengo para acá. Total, que llevaba 300, es igual a 300 más 200. Ahora lleva 500. Fin sí, fin ejecuta, regresa el control. Ahora ahí incrementa en 1, ahora son 2. Llegó a 38, no, continúa en el cuerpo del bucle. ¿Cuántas veces? 38. Al final, total va a llevar la cantidad cobrada por cada uno de los pasajeros en los 38 asientos, sean adultos o sean niños. Al terminar, continúa abajo del fin ejecuta, entonces dice, escribe cuánto gastó en gasolina y leer gasolina. Hago un proceso que la ganancia es igual al total que se cobró menos la gasolina, me da la ganancia y lo mando a pantalla. Escribe, el dueño ganó por el viaje, ganancia. En este momento estamos dando respuesta a lo que nos estaba pidiendo el enunciado del problema. Es una estructura o es un problema muy corto, muy sencillo en realidad, pues los programas son bastante más laboriosos, más elaborados, pero ilustra perfectamente el funcionamiento de la estructura cíclica. Lo que nosotros tenemos que comprender en este momento es cómo funciona mi estructura, porque después, cuando elaboremos un verdadero programa, pues vamos a involucrar bastantes más elementos, y si nosotros no comprendemos bien la ejecución, el funcionamiento de mis estructuras, me voy a meter en más problemas de los que tengo con el simple análisis del problema que tenga. Entonces, aquí está ilustrado y está resuelto ya un ejercicio un poquito más complejo. Practiquen. Hay cantidad de elementos en internet. Busquen problemas para resolver en pseudocódigo. Busquen algoritmos. Practiquen bastante. Equivóquense mucho, porque solamente equivocándonos vamos a poder aprender. Entonces, pues terminamos por el día de hoy con nuestro tema. Espero que les haya sido útil y de interés. Continuamos en el próximo video.